El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 22 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Un nuevo sismo de magnitud 5.7 con epicentro en el estado Sucre ocurrió este miércoles en nuestro país a las 9:27 de la mañana. El movimiento telúrico se sintió en las ciudades de Cumaná, Barcelona, Puerto La Cruz, Bolívar, Anzoátegui y Caracas. Otra vez, ciudadanos salieron a la calle, abandonaron sus casas y oficinas para ponerse a resguardo, tal y como viene informando desde ayer servicios geológicos de toda la región. Bueno, estamos hablando de una zona sísmicamente activa donde se ubica una de las principales fallas sismogénicas de nuestro país, la de El Pilar. Hay que decir que, como ha dicho la prensa internacional, la última cosa que necesitaba nuestra nación era un desastre natural dirigido a empeorar la crisis económica. De momento y por fortuna no hay mayores daños que lamentar. Justo hace 3 días el consejo editorial de Bloomberg aseguraba el colapso de Venezuela se está acelerando, los vecinos deben prepararse para lo peor. El gobierno venezolano publicó hoy una lista de precios para los bienes de la canasta básica en pleno proceso hiperinflacionario. Sin saber de dónde salieron sus cálculos, bueno, el Ejecutivo considera que un atún enlatado debe costar 72 bolívares soberanos, que la carne de res debe costar 90 bolívares soberanos o el cartón de huevos 81,50 bolívares soberanos. Ustedes seguramente recordarán lo que pasó con el cartón de huevos decretado por el vicepresidente en 2015. Se ubicó en 420 bolívares. Inmediatamente, bueno, desapareció el producto para reaparecer por un precio infinitamente superior. El gobierno insiste en el error. Lo dicho, es una locura pensar que haciendo las mismas cosas van a obtener resultados distintos. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. 2 datos. El portavoz de la Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró este miércoles que su gobierno no descarta ninguna opción sobre Venezuela. Y vamos a discutir la tarde de hoy sobre los alcances de este acuerdo suscrito por la Asamblea Nacional en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y justamente a propósito de la reacción de la comunidad internacional, hay que decir
que esta declaración de la portavoz del gobierno norteamericano de la Casa Blanca, ocurre en momentos en los cuales el gobierno de ese país se apresta para enviar, saben ustedes, un barco con ayuda humanitaria a Colombia para colaborar con la crisis migratoria que ocurre producto de la crisis en nuestro país. Y de esto vamos a conversar con nuestro primer invitado. Vamos a tratar también de contactar con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo para conversar acerca de lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional, pero en todo caso, bueno, la comunidad internacional se prepara para lo que puede ocurrir a continuación producto de la migración. Ayer hablamos de una reunión convocada por Ecuador para el mes de septiembre. Hay varios países invitados para discutir acerca de este tema, y de esto vamos a conversar con el profesor Félix Gerardo Arellano, que es internacionalista. Ya me comentarán si lo tenemos en la línea telefónica. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar una primera valoración de su parte acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, que observa con preocupación lo que ocurre en nuestro país. A propósito de lo dicho hoy por la vocera, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, advirtiendo que su gobierno no descarta ninguna opción cuando se trata de Venezuela. Un primer comentario de su parte, lo escuchamos. Bueno, yo creo que eso va en la línea de lo que ha dicho el propio presidente de la República de los Estados Unidos cuando planteó eso, que todos los escenarios estaban en su consideración. Lo ha demostrado toda la administración norteamericana, incluyendo el Congreso, donde es un tema en el que hay consenso entre los principales partidos, entre los demócratas y los republicanos. Pareciera que hay una claridad sobre la sensibilidad del tema de Venezuela, lo que genera para la región, lo que afecta en materia de seguridad. Recordemos que ahí hay muchos elementos que están implícitos, hoy día muy complicados con el tema de la diáspora, porque está afectando muy directamente gobiernos de la región. Está afectando sus economías, sus planificaciones, su seguridad social, su educación, su paz interna. Pero no hay que olvidar que previo al tema de la diáspora han existido y existen problemas que el gobierno de Venezuela nunca aclara, como su vinculación con grupos terroristas, como su vinculación con grupos guerrilleros a escala internacional, la poca claridad sobre el tema de las finanzas, del blanqueo, de la corrupción. Bueno, todos esos temas son peligrosos, son de preocupación para la comunidad internacional. Ahora, yo tengo que preguntarle al profesor Arellano, porque en una entrevista que publica hoy El Tiempo de Bogotá, por ejemplo, el general venezolano Cliver Alcalá afirma que el presidente de Venezuela no es capaz de propiciar un conflicto militar con Colombia como distractor de la grave crisis interna que está enfrentando nuestro país, y creo que esto lo hemos conversado en alguna oportunidad con usted, profesor, sino con otros analistas, si en su opinión el Ejecutivo podría considerar, bueno, embarcarse en una aventura como ya lo hizo la dictadura argentina en el 82 con la guerra de las Malvinas. ¿Qué opina usted? Insisto, a la luz de lo que ha ocurrido, las declaraciones del gobierno venezolano, pero sobre todo la incursión que ayer denunciaba, por ejemplo, el gobierno del vecino país. ¿Lo escuchamos? Bueno, desafortunadamente, eso es una constante. El gobierno venezolano siempre anda en búsqueda de un trapo rojo, de un magnicidio, de una excusa para mantener la atención, para desviar la atención de los problemas fundamentales. Su tono es permanentemente belicista, es permanentemente conflictivo. Yo no sé si ellos tienen un plan, pero las declaraciones que emiten son tremendamente peligrosas. Un alto funcionario del gobierno bolivariano ya habló de cómo se podían destruir puntos claves, puentes,
cómo hay unos blancos ya previstos militarmente. Eso es algo impresionante, que un alto funcionario del gobierno esté denunciando sobre unos posibles ataques. Bueno, pareciera entonces que el plan no es tan secreto, que lo gritan a voces. Ellos buscan una excusa. Los magnicidios son permanentes. Cuando ocurren incidentes como ese en la Avenida Bolívar, pues el mundo queda con muchísima duda. Los culpables aparecen en segundos ya se acusa a gobernantes del mundo. Eso suena tan extraño, todo es tan confuso, pero en esencia hay un plan para desviar la atención, para entretener a la población, para perpetuarse en el poder. Ese es el objetivo central y no importan los costos sociales. Todo el paquete económico adoptado para destruir aún más la economía, y no hay sensibilidad con el problema social, humanitario, el hambre, los medicamentos, no hay sensibilidad en corregir, todo lo contrario. Entonces, bueno, si son capaces de desarrollar un paquete rojo como el que han hecho para destruir aún más la economía venezolana, pues que tengan planes de carácter belicista no es extraño. En ese tono viven permanentemente. Ahora, tengo que preguntarle, profesor, acerca de esta cumbre que se va a celebrar en Ecuador en el mes de septiembre, la reunión que está convocando el secretario general de la OEA, producto de la crisis humanitaria. Leíamos un editorial de Bloomberg asegurando que el colapso económico se acelera en nuestro país, que no es secreto para nadie, y combinando a los vecinos a, bueno, prepararse para lo peor. Quisiera su comentario en torno a este tema. Ya Naciones Unidas habla de una crisis migratoria, quizás una de las más grandes de la región. No sé si puede transformarse en la más grande del mundo, ojalá que no, pero quisiera su opinión. Sí, no me arriesgo a hablar de la más grande del mundo, pero en efecto no tiene precedentes en Venezuela. Creo que es una de las más grandes de América Latina, porque es que siempre que encontramos escenarios tan delicados como el que vive Venezuela, por lo general los gobiernos hacen algún esfuerzo por corregir. Recordemos los procesos inflacionarios que vivieron las dictaduras del sur. Esas dictaduras militaristas, autoritarias, violadoras de los derechos humanos, pues sí estaban dispuestas a corregir en materia económica, y lo hacían, y lo hicieron, y supieron manejar sus procesos de hiperinflación, porque corrigieron sus políticas económicas, porque se orientaron hacia la apertura, al respeto de la propiedad privada, a la seguridad jurídica. El reciente paquetazo, que apenas estamos conociendo, lo que hace es destruir más la economía. Entonces, un gobierno que no está dispuesto a corregir en ninguno de los planos. La soberbia política, el autoritarismo ideológico, radical, eso es lo que caracteriza. Entonces, si no hay disposición a corregir, pues los problemas se agravan. Y si se agravan, el drama social se acentúa, y eso va acompañado de la diáspora. Esa es la causa fundamental de la diáspora. No son perseguidos políticos, no podemos decir hay los que están huyendo por razones políticas. Sí, por supuesto que los hay, porque ese es otro de los factores que caracterizan esta administración, la violación de los derechos humanos. Pero buena parte de la diáspora es por razones económicas, es porque el modelo destruye la economía. Ahora con esta política monetaria que se ha adoptado, pues las empresas tendrán que cerrar, no se podrán sostener ni los condominios. Eso es algo que es absolutamente evidente. El gobierno va a incrementar la inflación, pero también va a incrementar el desempleo, y ese desempleo va a querer tener salidas por estas largas fronteras que tenemos, en particular con Colombia, la de Brasil, que es muy inhóspita. Sin embargo, también por allí se está moviendo la población, pero Colombia es, por supuesto, la frontera más afectada, porque es muy larga, son muchos kilómetros de frontera, y buena parte de ella es muy viva, es fácil de transitarla, de tal manera que el éxodo, la migración, va a crecer muchísimo más, dado el nuevo paquetazo económico que va a destruir aún más lo poco que queda de la economía. La comunidad internacional, claro que se preocupa. El Grupo de Lima se preocupa y lo viene alertando. El Vaticano lo ha alertado, la Unión Europea lo ha alertado, pero estamos ante un gobierno soberbio que no quiere oír, que no quiere corregir y que no quiere dialogar.
Finalmente, profesor, a propósito del envío de sendos buques con ayuda sanitaria para Venezuela y Colombia, en el caso de nuestro país, se habla de una embarcación de origen chino, en el caso de Colombia una embarcación norteamericana. Yo quisiera su comentario, no sabemos si van a coincidir en el tiempo, pero en todo caso quisiera su interpretación a propósito de este tema y lo que puede ocurrir a continuación. De momento se habla de ayuda humanitaria en ambos casos. ¿Qué puede comentarnos? Es correcto. En el marco de lo que estamos hablando, todo esto que está sucediendo es inédito. Es inédita la crisis que está generando la diáspora. Es inédito que un gobierno se destruya sistemáticamente y no corrija y no tenga la menor sensibilidad social. Habla de pobres y lo único que hace es crear pobres, crear pobreza para poderla controlar y luego manipularla con un carné, con una bolsa, con una caja, hacer del hambre un instrumento político. Bueno, todo esto es novedoso para nosotros, es novedoso para la región. Entonces esto de la ayuda humanitaria a través de buques, de embarcaciones, pues también es novedoso. Obviamente el gobierno colombiano, el gobierno brasileño, ecuatoriano, peruano quieren apoyo de la comunidad internacional porque sus presupuestos nacionales no resisten esa magnitud de migraciones. Sus programas educativos, su infraestructura, la generación de empleo en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, no resiste la migración venezolana. Eso afecta a sus nacionales, eso también está generando estas tendencias de xenofobia que estamos viendo en los últimos meses, pero obviamente para evitar la violencia, para evitar la xenofobia, los gobiernos piden el apoyo de la comunidad internacional. Esos apoyos pueden venir de maneras muy diversas. Pues muy factible que puedan venir buques con alimentos, con medicamentos, con hospitales que puedan apoyar a los países que están viviendo la diáspora. Eso naturalmente la mentalidad belicista, la mentalidad militarista lo va a utilizar como un indicador de guerra, como una señal de que ya viene una invasión. Ese es el lenguaje que se quiere propiciar, ese es el ambiente que se quiere propiciar, ese es el trapo rojo que se quiere generar para que la población viva permanentemente hablando de esos temas y no preocupada por la necesidad de una transformación democrática del país, que es lo que queremos los venezolanos y que es lo que quiere la comunidad internacional. Yo espero que China no se preste a un juego de esa magnitud. El gobierno venezolano siempre ha querido manipular al gobierno chino, siempre lo ha querido utilizar y ya han habido varias oportunidades en que el gobierno chino le pone límites a esa manipulación. Yo espero que también venga un barco chino con medicamentos porque ahí están los que sufren de cáncer, los enfermos con los portadores del HIV, los problemas de la diabetes, todas esas enfermedades crónicas están sin medicamentos. Incluso los antibióticos no se consiguen. Bueno, ojalá vengan muchos barcos, que venga un barco turco, que venga un barco de la India y que todos trajeran alimentos y medicamentos para la población venezolana, ya que el gobierno se los niega. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, por atendernos, acompañarnos. A esta hora hacemos una pausa y al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y habíamos dicho a través de las redes sociales, además iniciando el programa, que íbamos a conversar sobre este acuerdo suscrito en el Parlamento venezolano en torno a el abandono del cargo de Nicolás Maduro y, bueno, este apoyo político, así lo decían en el Parlamento, a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, saben ustedes, por corrupción, legitimación de capitales contra el presidente Nicolás Maduro. Nos acompaña el presidente del máximo tribunal, el magistrado Miguel Ángel Martín. Vamos a conversar con él vía Skype, quien por cierto está en la sede del Congreso colombiano. Magistrado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ti por permitirme comunicarme y hablar con mi pueblo y con tu radio escucha. Mucho interés de conocer los detalles acerca de la decisión que adoptaron, la cual usted, por cierto, calificaba de histórica. Iniciar conversación a partir de este acuerdo suscrito ayer por el Parlamento Nacional. Yo le preguntaría si está usted satisfecho o ustedes como cuerpo están satisfechos con, bueno, esta ratificación del abandono del cargo, pero además este respaldo político a la decisión que ustedes han adoptado. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, yo lo que estoy satisfecho es que existe una verdadera independencia de poderes y estamos de alguna manera transitando por un regreso a la institucionalidad. El Poder Judicial, al cual me digna representar en estos momentos de dificultades para mi país, para nuestro país, nosotros estamos empeñados en mantener la institucionalidad y el respeto de los poderes. Claramente nuestro ordenamiento jurídico establece el principio de independencia, pero también el principio de colaboración. Nosotros tenemos nuestro trabajo como Poder Judicial, nuestras competencias están claramente establecidas en nuestra legislación
y también las competencias del Poder Legislativo. Dentro del principio de colaboración, yo estoy satisfecho porque se determinó la existencia de un vacío de poder. La Asamblea argumenta el abandono del cargo que declaró hace 2 años. Nosotros estamos argumentando el efecto inmediato de una sentencia de condena de una persona que viene ejerciendo ilegalmente la presidencia de la República en Venezuela, y su efecto jurídico es inmediato porque lo establece la ley. Una vez que es condenado, como en este caso ha sido condenado a prisión 18 años y 3 meses, así como sanciones pecuniarias y otras penas accesorias que hemos acordado dentro de conformidad con el proceso debido y tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, el efecto inmediato es la destitución del cargo, como así lo hemos determinado. Ahora, este apoyo político a la sentencia es lo que ustedes esperaban como cuerpo, como institución. La pregunta que nos hacíamos al inicio del programa es, ¿y ahora qué, magistrado? Lo escuchamos. Sí, mira, yo creo que, y esto es importante que lo tengamos todos los venezolanos en cuenta, el interés supremo de todos los venezolanos de bien es salir de la tiranía y de este régimen que ha generado una gran tragedia para nuestro país. Ese es el interés supremo que debemos buscar todos los venezolanos de bien. El respaldo de la Asamblea Nacional lo tenemos desde el mismo momento en que autorizó el juicio. Cuando la Asamblea Nacional autoriza el enjuiciamiento del señor Nicolás Maduro Moro, sencillamente nosotros procedemos a enjuiciarlo de conformidad con las normas, como así se realizó. Si la Asamblea Nacional no nos hubiera autorizado el juicio, jamás hubiéramos podido llegar a una situación jurídica como la que estamos viviendo en estos momentos. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia, cumpliendo con lo que establece la ley, pasa a una fase de ejecución de sentencia. La fase de ejecución de sentencia, esta sentencia particularmente tiene un interés político y jurídico. En primer lugar, tiene un efecto de condena penal, de prisión, que para eso estamos instando a las Fuerzas Armadas venezolanas y a los cuerpos de seguridad para que cumplan con el deber que le impone la ley. Ya es un papel que les corresponde a ellos. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esta ejecución y en esta orden que corresponde hacerlo como jueces. La parte pecuniaria, económica, ya nos corresponde a nosotros hacer un rastreo de los fondos que pueda tener el señor Nicolás Maduro a su nombre o a nombre de personas intermediarias o personas testaferros que pudiera existir. Eso es un tema que tenemos que nosotros trabajar en una fase de ejecución. Y el efecto político que también interesa para nuestro país es que el señor Nicolás Maduro Moro, desde el mismo momento en que fue condenado por un delito, no puede seguir ejerciendo legalmente la presidencia de Venezuela. Y por lo tanto, y eso es un aspecto que nosotros vamos a hacer mucho hincapié dentro de la fase de ejecución, es notificar a los organismos internacionales, notificar a los países que conforman la Sociedad de Naciones. Incluso estamos preparando las notificaciones para países como China, Rusia y Turquía, para que ellos estén en conocimiento de que cualquier acuerdo o convenio o cualquier contrato, bien sea de derecho público o bien sea dentro de la esfera del derecho privado, no es válido y no surte ningún efecto jurídico. Ahora, tengo que preguntarle, magistrado, acerca del fondo de la decisión, tomando en cuenta que es pública, que se puede leer, ¿cuáles fueron los argumentos de juicio que utilizaron ustedes para determinar la responsabilidad de Nicolás Maduro, esta condena de 18 años y 3 meses, pero además exigir el retorno a nuestra nación de más de 30.000 millones de dólares que fueron destinados a esta empresa Odebrecht por obras que no se concluyeron en Venezuela? Lo escuchamos. Sí, bueno,
Hay dos delitos que fueron objeto de revisión por el tribunal. Uno es un delito de corrupción. En este se analizó un banco de prueba bien completo, porque tenemos dentro del acervo probatorio más de 5.000 documentos que fueron traducidos del portugués al castellano. Tenemos videos y testimonios que fueron también reproducidos al idioma castellano, así como experticias que nosotros realizamos y ordenamos realizar, en la cual se determinó un entramado peligroso entre tres países, Brasil, República Dominicana y Venezuela, principalmente esos tres países. Se sospecha que están vinculados más países, pero eso formará parte de una activación de la Convención de Delitos Transnacional que también nosotros activamos. Es decir, que el problema no se queda todavía detenido en la responsabilidad penal del señor Nicolás Maduro Moro, porque en este entramado nosotros logramos detectar que varias personas vinculadas en este entramado, desde el mismo momento en que el expresidente Lula da Silva prácticamente se erigió como jefe de campaña del señor Hugo Chávez Frías, cuando el señor Nicolás Maduro era canciller, y quedó demostrado que él recibió cantidades de dinero. No solo fueron ofrecidas cantidades de dinero, sino que también recibió, y quedó demostrado que una persona que está señalada en el punto 7º de nuestro dispositivo del fallo, de nombre Mónica, ahorita no recuerdo el apellido, Moura. Fue la persona que llevó el dinero para la entrega directamente al señor Nicolás Maduro Moro. Eso es por soborno, o lo que se llaman coimas. Por ese delito de corrupción nosotros lo condenamos a pagar 25 millones de dólares, que es un porcentaje que establece la ley contra la corrupción, base al monto que fue ofrecido y recibido. Y también en otro banco probatorio quedó evidentemente demostrado fehacientemente, con elementos de suficiente convicción, de que la contratación de las obras entre el señor Nicolás Maduro, ya él como presidente de la República, y la empresa Odebrecht, se invirtieron grandes cantidades de dinero que sobrepasan más de 2.000 millones de dólares, 2 billones de dólares en la contratación de obras que no fueron construidas. Ese dinero salió de tres fondos. Un fondo llamado Braskem, que es una empresa que está constituida en Brasil, una empresa donde tiene acciones PDVSA, el fondo chino, y Bandes. Allí se dieron órdenes de pago y puntos de cuenta de cantidades de millones de dólares para la construcción de varias mega obras que no fueron construidas, donde aparece comprometida y determinada la responsabilidad del señor Nicolás Maduro Moro, porque en los puntos de cuenta él ordenaba hacer los pagos de forma urgente, y en ninguna parte aparece el control ni posterior ni anterior de las obras. Estas cantidades de dinero, que representan mucho dinero para la nación, nuestra ley, la ley de legitimación de capitales, establece claramente un porcentaje que fue el que nosotros aplicamos, que es de 35.000 millones de dólares que debe resarcir el señor Nicolás Maduro Moro a la nación. Ahora, queda abierto todavía la investigación y posible enjuiciamiento de varias personas que aparecieron involucrados. Ya esos son juicios apartes, juicios penales, para determinar el daño a la nación. Incluso instamos al Ministerio Público para que determine con un acto conclusivo la responsabilidad de la empresa Odebrecht y de los personeros de Odebrecht, que aunque están detenidos y presos en Brasil, cometieron delito en Venezuela, o por lo menos están dentro de este entramado y tienen que ser
investigado y debidamente juzgado. En otras palabras, el daño a la nación es irreversible, es tremendo, es enorme, es escandaloso. Y nosotros como jueces estamos empeñados no solo en el regreso de la institucionalidad, de la libertad de nuestro país, del regreso de la ley y el orden en nuestro país, sino también ponerle nombre y rostro a los que han cometido delitos en Venezuela. Este apenas es un delito por una contratación de obra. Ahora, magistrado, existe, mucha expectativa con relación a este tema. Seguramente usted habrá leído la reacción de la comunidad internacional, o al menos de la prensa internacional. Algunos en las primeras de cambio han hablado de un procedimiento simbólico. Sin embargo, a la luz de lo que usted comenta con nosotros, ustedes tienen toda la intención de, ejecutar la sentencia. La pregunta que yo le haría es, ¿qué receptividad han tenido, por ejemplo, en un país como Colombia por parte del Congreso para rastrear esta cantidad ingente de recursos que efectivamente tanta falta hace a nuestro país? Estamos hablando, ustedes hablan de una suma que supera los 30.000 millones de dólares. ¿Qué puede comentarnos? Sí, la comunidad internacional ha sido y es de gran ayuda para el retorno de la ley y el orden en Venezuela. En primer lugar, porque la comunidad internacional ha sido muy receptiva en el hecho del argumento jurídico y de nuestra sentencia que establece la destitución del cargo. Precisamente dentro de la ejecución de la sentencia estamos informando a la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas, a través de la Organización de Estados Americanos, por medio del Fondo Monetario Internacional, Mercosur, UNASUR, y de cada una de las embajadas de los países que vamos a notificar de que el señor Nicolás Maduro Moro no es un presidente legal en Venezuela y su ejercicio es ilegal. Esto va a traer como consecuencia, como ya me lo han manifestado algunos países, el estudio y la consideración jurídica y los efectos que esto trae dentro de las relaciones internacionales y la postura que asumiría los países amantes de la paz amante de la paz en el mundo, que realmente lo que va a reforzar la posición que viene asumiendo los países de que existe una presidencia de facto, ratificada por el hecho de haberse procedido de una elección espuria o una elección que ha sido cuestionada internacionalmente. Este elemento adicional de una condena por cometer delitos graves, sencillamente lo que va a reforzar el posicionamiento de los países que están ayudando a lograr el retorno del orden y del bienestar en nuestro país. En lo que respecta a la búsqueda de estas cantidades de dinero y su posterior repatriación a Venezuela, que es un anhelo de justicia para todos nosotros los venezolanos y que es un trabajo que nos corresponde hacer nosotros como jueces, nosotros activamos la jurisdicción transnacional de delincuencia organizada. Eso nos permite dirigirnos a cualquier fiscalía, a cualquier procuraduría o a cualquier tribunal donde exista sospecha de dinero producto de legitimación de capitales e incluso de lavado de dinero, de dólares, para promover la aplicación de medidas contra personeros que estén involucrados en esta trama. Así se ha hecho y se ha realizado en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que produce unas medidas administrativas contra las personas que están siendo objeto de una investigación en cualquier delito en donde estén involucrados los Estados Unidos, y también ha ocurrido en España, en Suiza, en Andorra. Nosotros lo que vamos ahora, con una sentencia en la mano, con pruebas en la mano, con nombres y apellidos, ir a los sitios donde... ¿Dónde?
creo que perdimos comunicación con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el magistrado Miguel Ángel Martín. Bueno, estaba ofreciendo detalles acerca de lo que va a ocurrir a continuación, respondiendo a la inquietud que teníamos y ahora que, luego del acuerdo suscrito por los diputados de la Asamblea Nacional, expresando su apoyo político a esta decisión. No sé si podemos hacer el intento de reconectar con él. Ustedes me indicarán, chicos, si nos vamos a la pausa, pero en todo caso creo que quedaba... ¿Sí? Vamos al corte. Quedaba absolutamente clara la posición del máximo tribunal en el exilio. Van a continuar, van a informar a las naciones acerca de las consecuencias de esta decisión. Hay que decir que el escándalo Odebrecht es el más grande de América Latina de corrupción que se conozca. Y el único lugar donde no se ha investigado es Venezuela. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Fernando Servigón y sus peces. Fernando Servigón nace en Valencia, España, en 1930 y obtiene su maestría en la Universidad de Barcelona en 1959. Al año siguiente, llega a Venezuela, donde es recibido por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Punta de Piedras de la isla de Margarita. Retorna a España para culminar su doctorado de la Universidad de Barcelona con un trabajo de grado titulado Los peces marinos de Venezuela, que posteriormente se convertiría en el más completo compendio de especies de peces marinos del Caribe. El doctor Servigón fue director científico de la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, de la Fundación La Salle, profesor investigador de la Universidad de Oriente, donde ocupó el cargo de director de Instituto Oceanográfico en Cumaná y del Centro de Investigaciones Científicas del Núcleo de Nueva Esparta. En 1994 funda el Museo del Mar, dándole a los pobladores de su isla la oportunidad de enriquecer el acervo cultural margariteño. El doctor Servigón sostenía que cada pueblo tenía su propia cultura, gracias en parte al influjo del medio ambiente a la genética y a la tradición transmitida a través de la familia. El doctor Servigón publicó 16 libros y más de 50 artículos científicos, pero su obra también traspasó los muros científicos, incursionando en la literatura popular de las islas de Margarita y Cubagua. El doctor Servigón fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta su fallecimiento el 18 de mayo de 2017. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia.
Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y retomamos comunicación con el magistrado Miguel Ángel Martín. Él tenía una última idea que compartir con nosotros a propósito de lo que será la ejecución de la sentencia. Se trata del presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que está ahora mismo en el exterior. Doctor, le damos un minuto para concluir la idea. Usted nos explicaba acerca de la ejecución y digamos el trabajo que les va a tocar hacer ahora para dar con esta cantidad ingente de recursos que se fue de nuestro país producto de la corrupción. Lo escuchamos. Bueno, yo voy a aprovechar este último minuto para puntualizar tres cosas para el pueblo de Venezuela. Uno, no caigan en la desesperanza. Nosotros como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, aún ante la adversidad de tener un régimen enfrente, vamos a continuar promoviendo la ejecución de la sentencia, que consiste en la orden de aprehensión del señor Nicolás Maduro Moro. Ya se le hizo un llamado a las fuerzas militares constitucionales. Ellos saben, las fuerzas militares constitucionales, la soberanía de un pueblo llega precisamente o tiene su limitación precisamente hasta el momento en que la persona que rige los destinos o es la responsable de tener la seguridad alimentaria y de salud y de tranquilidad en el país, cumpla con ese deber. Aquí, el señor Nicolás Maduro Moro no cumplió con ese deber constitucional y peor aún, cometió delito. Por lo tanto, deben hacer honor al juramento que hicieron a la bandera. El tribunal, con la mayor responsabilidad y con las normas constitucionales y legales correspondientes, toma en cuenta el deber cumplido, igual a los demás órganos de seguridad del país. En cuanto al hecho de que el señor Nicolás Maduro Moro no ejerce legalmente la presidencia y por lo tanto entra en una fase de un delito de usurpación de función que será determinado en su momento, la comunidad internacional que ha venido respaldando a nuestro país, a esta circunstancia de nuestro país, nosotros vamos a seguir insistiendo a la comunidad internacional para que desconozca a Nicolás Maduro como presidente.
Lo único que les puedo decir es que no vamos a descansar hasta lograr el interés supremo que quieren todos los venezolanos, lo que queremos todos los venezolanos, tanto los que sufren dentro de Venezuela como los que sufrimos fuera de Venezuela. Gracias al magistrado Miguel Ángel Martín por atendernos, acompañarnos, presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo hoy en el exilio, y nosotros, bueno, iniciamos nuestro debate en este momento. Claro y raspado. Decíamos al inicio del programa sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que el gobierno venezolano insiste en el error en el marco de las medidas anunciadas desde la semana pasada. Por ejemplo, hoy publicó lista de precios para la canasta básica en Venezuela, en pleno proceso hiperinflacionario. Ya recordamos lo que pasó con el cartón de huevos a 420 bolívares 2015. Nos acompaña el economista Francisco Faraco. Ayer no pudimos conversar, pero nos interesa mucho conocer su opinión acerca de lo que está pasando en materia económica. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, mira, aquí estábamos, Alejandra, adivinando a ver cómo nos movemos en este mundo. No sabemos cuál es el salario, no sabemos cuál es la tasa de cambio, no sabemos cuál es la presión tributaria, no sabemos nada, sino las cuestiones que Maduro anunció sin ningún tipo de detalle, sin ningún desagregación, y que ahora sale uno por aquí, otro por allá. Esto parece una fiesta en el llano mal llevada, pues. Claro, con las terribles consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, además de... Sí. En las cuales el sistema económico está parado. En Venezuela hay un paro económico generalizado. Los que están trabajando un poco es porque se están arriesgando a tener pérdidas o ganancias. No saben a la final qué es lo que van a tener, si pérdidas o ganancias. En esas condiciones las empresas grandes no pueden trabajar, ¿no? Ahora, dos inquietudes para Francisco Faraco. Por ejemplo, con relación al tema cambiario, ayer el diputado José Guerra denunciaba la devaluación más grande de nuestra historia. Hablaba, me parece recordar, de más de 3000%. En todo caso, él decía que esto a la larga va a terminar empobreciendo a la población, como en la práctica ocurrió. Y el nuevo sistema de ICON anunciado aparentemente es más de lo que ya conocemos y no ha detenido el avance del dólar paralelo. Quisiera su comentario en torno a esta situación. Lo escuchamos. Mira, pues, Alejandra, Maduro puede pararse ahí a decir lo que sea, a cantar canciones, pero sin dólares no hay manera de manejar un mercado cambiario, ni libre ni controlado. Entonces, mira, todo esto no pasa de ser, qué sé yo, un plato. Tú no puedes decir que vas a liberar el mercado de cambio si no tienes dólares en las reservas internacionales, y mucho menos cuando te comprometes con los acreedores a que le vas a pagar 500 millones ahora y 500 millones después. Esta es una gran loquetera. Esta es una manera de Maduro y su gente de salirse de la suerte y ponernos a hablar de lo que nos interesa. Aquí lo que interesa es qué van a hacer con el petróleo para levantar la producción petrolera. Nosotros somos un país que vivimos y nos hicimos con el petróleo. Y si no se lleva adelante una política petrolera seria, creíble y de contenido, pues nosotros nos vamos a reír de esto, vamos a morirnos pobres como estamos ahorita, peor. Entonces, mira, eso es lo único que yo le pido a Maduro, que define una política petrolera que nos haga que el sector petrolero venezolano vuelva a ser un sector de vanguardia en el mundo. No que fue este pichurro que vende diariamente 400.000 barriles, porque sí produce un poco más, pero todo se le va con los rusos y los chinos y el mercado interno, y al final lo que queda son 400.000 para vivir. Nosotros nos acostumbramos a vivir con 3 millones de barriles. Entonces, mira, nosotros sin eso, sin el componente petrolero, ningún plan de ajuste en Venezuela tiene sentido, y mucho menos sin el componente de un convenimiento con los sectores, los organismos financieros internacionales, que nos presten 50, 70 mil millones de dólares para ir
tapando los huecos enormes que ha dejado la administración de Chávez y Maduro. Ahora, ¿cree usted que este gobierno puede acceder a mercados internacionales luego que, por ejemplo, la agencia Moody's ayer declarara default por el impago de 1.100 millones de dólares la semana pasada, o Standard & Poor's rebajara la calificación de los bonos de petróleo de Venezuela? No, sin duda alguna que no. Ellos siempre han visto por encima del hombro el mercado financiero internacional. Está bien que lo vieran cuando uno puede decir, bueno, lo hacían cuando el petróleo estaba a 148 dólares el barril, pero hacerlo ahora, hacerlo ahora es simplemente continuar con una política suicida, y entonces el día de mañana decir que la culpa es del imperialismo, pero más nada, esto no nos conduce a nada. Finalmente, le pregunto a Francisco Faraco, comentamos editorial de Bloomberg, hace 3 días el consejo editorial de esta empresa decía, bueno, el colapso de Venezuela se está acelerando, los vecinos deben prepararse para lo peor, tomando en cuenta, bueno, la profundidad o el alcance de estas medidas que se nos anunciaron desde la semana pasada. ¿Qué opina usted? Mira, María Alejandra, yo vi hoy en el diario El País una secuencia fotográfica de mis paisanos en una población fronteriza de Ecuador y Colombia. Eso dan ganas de llorar. Estos son los huérfanos de la revolución. Esa gente que lo perdió todo y va arropado con una cobija por esa carretera que no saben ni qué tierra están pisando, y llegan allá y ya no somos bienvenidos, como no es bienvenido a ninguna parte la gente que está invadiendo un territorio, que está creando una perturbación mayor en un país. Y eso es lo que somos hoy en día, unas personas que están creando una perturbación mayor. Menos mal que ahora vienen los chinos y ustedes vienen con un barco a sanarnos. No, por favor, eso dan ganas de llorar. Maduro debería ver esa foto y ponerla en el copete de su cama, para cada vez que se va a acostar, verla. Gracias, Francisco Faraco, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y las medidas anunciadas por Nicolás Maduro. Por cierto, al cierre de esta conversación, el banquero Matías Krul se declaró culpable en los Estados Unidos de haber participado en un esquema de lavado de dinero y malversación que costó a Petróleos de Venezuela, atención el monto, 1.200 millones de dólares. Nosotros nos despedimos, lo hacemos esta noche de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Silene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.